¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. La verdad es que el entorno que tengo hoy para contarte esta historia me viene ni que pintado, porque estoy en un palacete, en un viejo palacio, en este caso de principios del siglo XX, ahí navegando entre el XIX y el XX, que viene muy bien para ambientar la historia que te voy a contar. Déjame que te cuente para empezar algo que no tiene que ver con el pasado, como vamos a hablar aquí, sí con el presente. Estaba pensando cuál es el artefacto o la nave más costosa que el ser humano está fabricando hoy en día, y probablemente se me ocurre que el más costoso y el más arduo de fabricar son precisamente los cohetes que viajan al espacio. He estado buscando información y aunque no hay una cifra exacta o precisa, se calcula que las naves que SpaceX manda al espacio, esas naves reutilizables, pues están en unos costes, según el tamaño, de entre 2 y 5.000 millones de dólares. Hay quien habla que un spaceship puede llegar a costar 10.000 millones de dólares, pero eso no está confirmado con ninguna fuente y la mayoría de fuentes hablan de alrededor de unos 4.000 millones de dólares, que no está absolutamente nada mal. Bueno, pues, ¿qué pasaría si te contara que hay una nave, un artefacto, fabricado por el ser humano y concretamente por españoles, pero en este caso del año 1698, que es cuando se terminó de construir, y que en este caso no surca el cielo y el espacio, sino el mar, conocido como Galeón San José, que actualmente tiene un valor de 20.000 millones de dólares? Pues esta es la historia, una más, de un galeón español cargado de tesoros que naufragó frente a las costas de Colombia y que está creando el principio o el germen de un conflicto diplomático que puede afectar nada menos a 4 actores o a 4 bandas que reclaman este gigantesco tesoro. Esta es la historia. El galeón se terminó de fabricar en los astilleros de Aguinaga, en el astillero Mapil, en Guipúzcoa, España, en el norte, en el País Vasco. Y desde allá zarpó, siempre patrocinado y pagado todo por la familia eslava, que fue la que financió la expedición de este barco, cuya finalidad era cargar de monedas de plata, oro y piedras preciosas de todo tipo, una vez que hubiera terminado el periplo de recarga del barco pasado un tiempo. La cuestión es que nunca llegó a volver a las costas españolas. Concretamente en la zona que está frente a Cartagena de Indias, en el año 1708, en el año 1706 había zarpado de España, se produce una batalla contra los ingleses que acaba provocando el hundimiento de este galeón. Un galeón que iba cargadísimo de toda clase de tesoros, como digo, rumbo a España para llevar toda esa riqueza que habían sacado de las entrañas de aquella tierra. Y hoy se ha descubierto, porque se ha descubierto dónde está exactamente ese pecio, dónde está ese galeón español hundido, se encuentra en aguas territorialmente propiedad de Colombia, en el océano caliente, en el océano cálido del Caribe, a unos 600 metros de profundidad, en un lugar absolutamente indeterminado y que es un secreto de Estado. La cuestión es que este barco iba cargado, como digo, con toda clase de monedas de plata, con piedras preciosas, esmeraldas y sobre todo nada menos que con 11 millones de monedas de oro, de 8 escudos que conformaban la parte principal del cargamento. Estamos hablando nada menos que de 200 toneladas de metales preciosos que se acabaron hundiendo en el fondo del mar. Y toda esta historia, que sucede a caballo entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, pasó conocida pero sin mayor pena o gloria durante el tiempo, hasta que con el avance de la tecnología y con los primeros sistemas avanzados, como digo, de rastreo en el mar, comenzaron también a desarrollarse determinados negocios y empresas que buscaban justamente encontrar tesoros bajo el océano para apropiárselos en función de una polémica más o menos ley del mar, porque todo depende de dónde esté el sitio, quién sea el propietario, si lo reclame o no. Y eso es exactamente lo que está pasando actualmente, porque en el año 2015 Colombia ha descubierto exactamente cuál es el punto donde está este pecio que fue fabricado y propiedad de los españoles en su momento. Y esto implica o dispara el mecanismo de una empresa estadounidense de nombre Sea Search Armada, que a su vez deriva de una empresa más antigua que se llama, tiene un nombre bastante raro para nosotros, Glocamorra. La cuestión es que esta empresa estadounidense afirma, una vez que Colombia levanta la liebre y dice que ha descubierto el pecio, que ellos lo habían descubierto igualmente en el año 1981, pero que lo habían mantenido en secreto porque lo que le habían propuesto al Estado colombiano es explotarlo a la mitad
mitad, a 50%, es decir, la mitad de las riquezas para los descubridores del pecio, para los cazatesoros, la mitad de la riqueza para el Estado colombiano. Y en estas, que una vez que en el año 2015 Colombia levanta la liebre, como decimos en España, el Estado español igualmente levanta la mano. Y aquí es donde se genera un conflicto que está lejos de resolverse, pero que entra en una fase más caliente, porque justamente ahora en el año 2024 es cuando Colombia ha anunciado que quiere comenzar las expediciones para empezar a sondear, empezar a revisar y ver qué es lo que se esconde en este galeón español. La cuestión es que mientras tanto tenemos a los colombianos, que son los propietarios de las aguas territoriales, tenemos a los españoles, que son los propietarios de la embarcación, y tenemos igualmente a los estadounidenses, que pasaban por allí reclamando su parte del tesoro que teóricamente, según ellos, habían descubierto, algo que nunca se les ha reconocido, e incluso tenemos a una nación indígena boliviana, los Cuaracuara, que están reclamando igualmente también el tesoro para ellos, puesto que consideran que fueron ellos los que estuvieron esclavizados y trabajando en las minas para extraer todas esas riquezas que acuñaron los españoles. Y a todo esto, Colombia lo que ha declarado públicamente es que de momento no tiene ninguna intención de explotar comercialmente o de hacer uso y abuso de toda la riqueza que tiene este galeón, sino de hacer un trabajo arqueológico siguiendo los preceptos y los principios que manda la UNESCO para este tipo de hallazgos submarinos, para este tipo de tesoros submarinos que evidentemente, como tantas otras cosas, están regulados alrededor de convenios internacionales que la mayoría de países del mundo, no todos, pero la mayoría de países del mundo han firmado y se han comprometido a cumplir. La cuestión es que en España lo que se reclama es la propiedad del galeón, porque en aquellos tiempos el que era ministro de Exteriores español, García Margallo, que es una persona, como sabéis, muy erudita y ilustrada, definía al galeón como un barco de guerra español y por lo tanto propiedad del Estado. Y como propiedad del Estado, según García Margallo, todos aquellos bienes que hay en su interior siguen perteneciendo al Estado siempre y cuando el Estado no haya renunciado a esas propiedades, aunque estén hundidas y bajo el agua. Y eso siempre, según el ministro de Asuntos Exteriores de aquellos tiempos español, no se ha hecho, no se ha renunciado jamás a la propiedad de esas riquezas y por lo tanto el galeón pertenece a España. La cuestión es que está frente a las costas colombianas efectivamente y Colombia se ciñe a negociar con la UNESCO para ver qué eventualmente salida se le puede dar a todo lo que hay en el interior de ese galeón. En ningún caso Colombia esté declarando, primero de todo, que ellos sean los propietarios únicos de este galeón y en segundo lugar que quieran utilizar las enormes riquezas valoradas en 20.000 millones de dólares que hay en su interior para su provecho propio y para el enriquecimiento del Estado. A lo cual España directamente contesta que según el derecho internacional, como digo, ese galeón es de nuestra propiedad, de los españoles, y por lo tanto deben de regresar todos los objetos que hay en su interior a nuestro país. Así que esta es la situación en la que se encuentra ahora mismo esto que parece una auténtica película de aventuras, pero que es real y es una realidad. Uno de los últimos grandes galeones cargados de riquezas que fueron hundidos acaba de ser detectado. Colombia quiere empezar las expediciones simplemente para perimetrar el lugar, como digo, en un lugar secreto, mientras los estadounidenses, las empresas americanas cazatesoros, están merodeando por el sitio y veremos qué es lo que ocurre y al final cómo se acaba dirimiendo quién tiene la razón, quién tiene el derecho y quién tiene el partido en este asunto. La cuestión es que con toda la publicidad pública que se le está dando al tema y con toda la vigilancia que va a haber sobre el mismo, se estrecha la presión y va a ser muy difícil, evidentemente, que alguien se pueda enriquecer ilícitamente con todas las riquezas que tiene esta embarcación. Mientras tanto, nos queda la duda, nos queda la incógnita, yo creo que apasionante, de saber cómo se resolverá el asunto, de saber finalmente cuál será el destino de todos los tesoros que lleva en su interior, en sus entrañas, este galeón, y finalmente si se acabará firmando una entente y una paz, un acuerdo cordial que seguramente es bienvenido por la inmensa mayoría de todas las personas que estamos revoloteando alrededor de esta historia y los implicados, porque al final, como digo, es un tesoro que lo que es patrimonio para lo bueno y para lo malo de la humanidad y que en algún lugar, si es rescatado, tendrá que tener su homenaje e igualmente también toda la investigación científica que rodea un hallazgo como este. Nada más, queridos amigos, cuando esto se inicie y sepamos más y tengamos noticias interesantes o relevantes, pues intentaremos contarlas. Mientras tanto, ahí siguen esos 20.000 millones de dólares de tesoro de valor debajo del agua, esperando que algún día, más pronto que tarde, el ser humano vuelva a acceder a él para encontrarse, ya veremos con qué misterios. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Adiós.